Seguimos con más programa en la tarde del día de hoy y continuamos en la parte cultural, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la literatura. Tenemos un vecino de 25 de mayo, Américo Echeverría. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Gracias por acompañarnos. Muy linda la actividad que realiza y es lindo también a dónde apuntan sus cuentos. No sé si son cuentos, ahora usted nos va a saber contar o detallar cuál es la parte literaria a la que apunta, pero primero que nada, ¿cómo surge este gusto por la literatura? ¿Qué vio dentro de la literatura? Bueno, yo desde muy chico me gustó siempre la literatura, ¿no? Y en mi época, digo, se leían libros porque televisión no existía, porque la gente pobre no tenía televisión. Y yo, por ejemplo, crecí leyendo los libros de Juan el Zorro, algunos libros de Monzón, algunos cuentos. Y yo recuerdo que mis hermanos mayores, por ejemplo, me leían Tabaré de Zorrilla y se terminaban de leer el libro y volvían a empezar a leer de vuelta, porque claro, no había mucha posibilidad. Se releía. Sí, lo releía. Y en mi tiempo más de trabajo, ¿no? Era más difícil imprimir un libro, ¿no? Porque primera cosa que no es la facilidad ahora de un libro digital, por ejemplo, que se pueden hacer poco y rápido, y en esa época era mucho más difícil, ¿no? Porque las empresas trabajaban de otra forma y la autoimpresión era muy difícil. Claro. Entonces, pero siempre tuve la inquietud de la literatura. En el 72, por ejemplo, edité un libro pequeño que eran relatos gauchescos, que ese se perdió, a pesar de que, digo, a mí se me perdieron los ejemplares que tenía, ¿no? Porque tuvieron un tiempo guardado, después, un año medio, un año para otro, los perdí. Cuando los quise rescatar en la biblioteca, ya no existía. Tengo el registro de la biblioteca, pero están registrados, pero no los pude ubicar. Buscamos por todos lados, buscaron en la biblioteca y no lo pudieron ubicar. Y quedó registrado en la biblioteca. O sea, en la biblioteca figura el registro, pero ellos no tienen los ejemplares, que claro. Y en esa época eran se dejaban 2 ejemplares, uno quedaba en la biblioteca y el otro no me acuerdo para dónde iba. A diferencia de ahora que son 4. Biblioteca del Parlamento, de la Universidad y la de la Biblioteca Nacional. O sea que, hay más lugares donde encontrarlo. Claro, y hay más más espacio, se cuidan más los libros, están mejor cuidados. En esa época, algunos libritos chicos se perdieron. Claro. Y así entonces comenzó con ese gusto por la literatura y ¿cómo llega a lograr editar, ya vemos varias copias acá, estos cuentos, estos libros? ¿Qué son cuentos lo que usted...? El primer libro son cuentos individuales, ¿no? Que son vivencias, si bien son fantasías, están basados en hechos reales, ¿no? Son cuentos de fantasía, digo, los personajes en algunos casos pueden ser personajes reales, pero los cuentos son cuentos de fantasía. Y surge, o sea, el tema de mis cuentos. A mí me ha gustado mucho siempre contar cuentos. Yo durante mucho tiempo no los escribía, los contaba. Incluso tuve un programa radial en las difusoras de Trinidad, de mi pueblo, que yo contaba cuentos, ¿no? Pasaba música infantil y contaba cuentos. Y después, pasando el tiempo, fue cuando se hizo más fácil la edición, se me ocurrió empezar a editar. Y están, por ejemplo, el cuento que más ha gustado, por ejemplo, en el primer libro es el cuento de Los fantasmas del pajarero. Es un cuento premiado y todo le gusta mucho. Sin embargo, a mí en lo personal no es el cuento que más me gusta, es el que más me convence. Los cuentos que más me convencen a mí del primer libro es donde hago una fantasía sobre unos extraterrestres que visitaron la Tierra, de una niña que los recibieron, tuvieron una conversación con ellos, y luego, bueno, como los extraterrestres habían quedado de volver y no volvieron, las niñas resolvieron construir una nave con material reciclado y se embarcaron en la aventura de viajar al espacio para encontrar a los extraterrestres, ¿no? Hay toda una historia, ¿no? que se encuentran con los extraterrestres
extraterrestres, encuentran el planeta, todo eso. Y lo que destaca de ese cuento es la virtud del conocimiento, porque si bien es una ficción, todo lo que ella hace no es basado en un conocimiento importante. Y bueno, de ahí surge, es el cuento que a mí más me gusta, no es el que ha gustado más al público. Claro. Sí, muchas veces pasa, ¿no? Que el creador orienta o piensa que va a gustar más algo y termina totalmente distinto. Sí, yo escuchaba una entrevista a Rita Rosa y él decía, las canciones que a mí más me gustan son prácticamente no las escucho. La escucho. Y después de ahí, ¿qué otro libro fue el que editó? Ese fue el primer libro. El segundo libro, que es La aventura de crear un mundo, que ya es una novela, porque son varios episodios, pero es una novela porque son todos correlacionados, son un relato. Que también es un libro de fantasía, pero trata un tema muy importante, que es el tema del ambiente, ¿no? El cuidado del ambiente. Se refiere a un río que se está secando y participan varios personajes. Comienza con un personaje que es una persona que le encanta la pesca, una pareja que están pescando. Se le aparece una persona que escucha la voz, pero es una persona invisible, una joven. Después aparece, bueno, conversan y les va cambiando el nombre, esa persona invisible les va cambiando el nombre y los va trasladando a un mundo de fantasía, ¿no? Después aparece otra pareja, una pareja de enamorados, aparece una niña con el abuelo, después aparece una maestra, que en la fantasía es la maestra iluminada, porque es una maestra que yo me inspiré en una maestra que le encanta ser maestra, y en el libro dice, cuando nació Marita, la maestra iluminada, no nació una maestra, no nació una niña, nació una maestra. Bueno, me inspiré. Y todo ahí van ocurriendo varios episodios en lo que el cuento se refiere a el personaje que va criando todos los personajes, es el genio. Los personajes lo conocen como el genio, pero no lo conocen personalmente, ¿no? Se refieren al genio, que es el personaje que los va introduciendo en las páginas, ¿no? De ese mundo fantástico. Y ahí va transcurriendo un montón de episodios y en un determinado momento, por ejemplo, esa persona que quería salvar el mundo, pero como no lo podía hacer de forma directa, porque claro, había intereses creados y lo rechazó. Entonces resolvió crear ese mundo fantástico, crear esos personajes y a través de esos personajes sensibilizar a quien corresponda, ¿no? Para que cuidaran el río, ¿no? Bueno, y ahí se da con los niños. La maestra iluminada andaba haciendo una realidad didáctica recorriendo el río, se encuentra con los personajes del cuento y ahí a través de un mensaje que envía a través de dos tortugas, que las tortugas están en el libro, se aparecen en el libro varias veces porque es un animal que tiene su historia, ¿no? Es un animal místico que en realidad la tortuga dice que acarrea suerte. Muchos no lo saben, pero la tortuga es un animal que acarrea suerte. Entonces las tortugas aparecen y se desaparecen y vuelven a aparecer. A pesar de su lentitud, supuestamente son las mismas tortugas, se le aparecen en el camino. Los jóvenes, ya eran 3 parejas y iban caminando, se le vuelven a aparecer las tortugas, entonces quedan como asombrados. Entonces, ¿cómo es posible que con la lentitud de eso se nos vuelvan a aparecer? ¿No? Y ahí se crea toda una interrogante de cómo las tortugas pueden lograr alcanzarlo, ¿no? Además hay otro episodio, por ejemplo, una noche que están las parejas se quedan ahí mirando la noche, todo eso, y inventan un juego, ¿no? Que es el que viera correr primero una estrella. Y ahí queda un mensaje bien claro, por ejemplo, que digo, cuando se tiene una buena comprensión de Torah, se entiende el mensaje, sino capaz que pasa desapercibido, porque el que vea correr primero, hay 3 parejas, hay 4, 2 parejas que aceptan el juego del que vea correr primero una estrella, y una de ellas, que es Adrianita, la pescadora, dice, no, yo no juego. ¿Por qué no juega? No, porque a mí no me gustan las mentiras. Las estrellas no corren, son meteoritos que entran a la atmósfera terrestre. Bueno, pero después llegan a un acuerdo ahí
Y dice, bueno, está, vamos al que ve un meteorito, tal. Y entonces corre una estrella y lo ven todos a la misma vez, ¿no? Entonces dice, yo soy una estrella, sale y señala, ¿no? Y se dan cuenta que es un juego difícil de saber quién ganó porque todos la ven al mismo tiempo. Entonces crean una regla nueva, que es la regla de no mentir. Entonces dice, miramos toda la misma estrella. Entonces, cuando aparezca una estrella y que la vea primero, va a decir, como habían creado la regla de no mentir, o sea, se daba por hecho que el que le dijera yo la vi, era el que la había visto primero. Y bueno, hay una serie se van dando de cosas fantásticas, ¿no? Un montón y se va dejando un mensaje bien claro, porque en todo está la idea de salvar al río, que el río se va muriendo, y en definitiva termina cuando los niños reciben ese mensaje del genio que nos había introducido ese mundo fantástico, el mensaje de salvar al río. Entonces los niños resuelven hablar con los padres, con los tíos, con las madres, con los abuelos, con todos, y empezar a hacer cartas y mandarlas a todos lados para sensibilizar a las personas, ¿no? Para que cuiden el ambiente. Y una especie de llamada a la conciencia. Claro. Se dirigen a los mayores y le dicen qué le dirán a sus hijos y a sus nietos cuando no puedan ir al río a bañarse, como fueron ustedes y como fuimos nosotros, ¿no? Por ahí pasa un poco. Y el abuelo que iba con su nieta, que el abuelo y la nieta era un señor mayor que vendía en un lugar donde podríamos llamarle un camping, una cosa así, donde iba mucha gente a pescar y a pasar ahí. Entonces la persona esa mayor vendía en un puestito ahí, vendía cosas caseras, productos caseros, queso, cosas de esas, ¿no? Mermelada. Entonces, como había dejado de irse a la gente porque el río se estaba muriendo, él pensaba en su nieta, que él soñaba con que su nieta fuera ingeniera, ¿no? Aquello de mi hija el doctor, de mi hijo el doctor. Entonces, a través de un mensaje que le llega también traído por las tortugas y trasladado que aparece otra voz invisible, son 4 veces que aparece una voz invisible con distintos nombres, por eso están los 4, en la tapa figuran los 4 niños ahí, reír, soñar, creer, entonces el mensaje que le llega al abuelo es que esa voz dice, no, tu nieta ya es ingeniera, o sea, nosotros, el genio la considera ingeniera, ¿no? Entonces el abuelo queda con la tranquilidad, porque está convencido de que se había convertido en ingeniera la nieta, ¿no? Que se iba a morir tranquilo porque la nieta se había convertido en ingeniera. Y sigue la historia, cuando siguen caminando el abuelo, la nieta, bueno, la pareja de enamorados, que es la pareja de pescadores, todo. En determinado momento se cruzan con un vertedero de agua servida, ¿no? Y todos cruzan, que este agua está así, pero la niña, la ingeniera, se detiene, ¿no? A mirar, pero simplemente se detiene, ella se quedó ahí detenida mirando. Entonces pasa el tiempo, o sea, un tiempito, y después toda esa movida que habían hecho los chiquilines de los niños de la maestra iluminada, Marita, a la ingeniera, al pasar ese vertedero se le ocurrió de crear un sistema de depuración de las aguas servidas para que fueran, no contaminaran el río, cosa que en la realidad ahora no sería necesario porque existen, pero en algún momento no existieron, a alguien se le tuvo que ocurrir, claro, empezar a depurar. Entonces se le ocurrió, ¿no?, la idea cómo podía ser, pero claro, imposible para ella, ¿no?, hacer. Entonces tuvo la idea de mandar a una universidad, ¿no?, una carta para los estudiantes. Esta carta va dirigida al estudiante más inteligente, o algo así decía, y la dejó por abajo de la puerta. Entonces al otro día, cuando ingresaron todos los estudiantes de ingeniería a estudiar, ese sobre, nadie lo quería tomar, ¿no?, estaba un sobre tirado, ¿no? Y a un estudiante se le ocurrió tomarlo, ¿no? Lo tomó, miró la carta y dijo, es una carta,
y se la leyó a los otros, nadie le dio mucha bolilla, ¿no? Que es una broma, ¿no? Cuando fue a la casa, no regresó a la casa, un folleto que le habían dado, que le había pasado por un puente. La historia te la estoy contando más desprolija porque es bastante larga, ¿no? O sea, claro. No necesariamente los episodios están ocurriendo en ese tiempo. Entonces le mostró a la señora que estaba embarazada la carta de los niños, y en la carta decía que iba a ser del río, que todo eso, y le daba una idea de cómo deberían de ser las plantas purificadoras de agua para no contaminar el río, ¿no? Entonces el estudiante miró a la esposa, ¿no? Le habló al vientre de la esposa, al futuro hijo, y le dijo que sí, que se iba a poder bañar en el río, y ahí hay un diálogo con el bebé, ¿no? Con el futuro bebé. Y entonces le quedó, ¿no? Que debía hacer algo, porque si no era tal como habían dicho los niños. Ya que naciera el bebé, él no iba a poder ir, como había ido con el padre, con el abuelo, al río, a pescar y a bañarse, todo eso. Entonces al otro día va el estudiante que había tomado la carta y convence a unos cuantos compañeros para empezar a trabajar en el proyecto, ¿no? Entonces los convence y empiezan a trabajar en un proyecto, hasta que logran, ¿no? Un día estaban ahí mirando y de repente todo me dio a la vez, ¿no? Y si lo logré porque cada uno había logrado su parte, ¿no? Creían ¿La purificadora? Claro, la purificadora es lo intelectual de cómo construir la purificadora. Entonces salen a buscar, ¿no? Un empresario, ¿no? Industrial que construía máquinas, se sensibilizó con el proyecto y construyó la máquina. O sea, la construyó y la presentaron y de ahí empezó a funcionar esa máquina. Y a través de una serie de hechos que fueron pasando, el río volvió a estar como estaba, ¿no? Y bueno, después pasan episodios hay un intermedio, hay un montón de episodios, ¿no? Claro. Participa un ave que viene volando por el río, después al levantar vuelo se le caen las plumas. Echas mano a mucha la imaginación del lector, de quien lee el libro, que use mucho la imaginación. Luce mucho usa la imaginación, y es un libro que como van quedando interrogantes, porque hay cosas que las voces invisibles se le dicen más adelante, lo sabrán. Entonces me han contado personas mayores, ¿no? Que lo han ido viendo, y yo lo empecé a leer por hacerte caso, o sea, por ejemplo, en el caso de algunos conocidos, y algunas maestras mayores, lo leí para después contárselo a los chiquilines, pues mira, darle una miradita por arriba, y sí, pero lo empecé a leer y me atrapó, porque pensaba que era muy para niños, ¿no? Y se lo empecé a leer y me atrapó, lo leí todo, y me encantó. Y es personas que no me conocen, o si me lo dicen, bueno, sí, yo me quedo contento, porque eso me están diciendo la verdad. Fue atrapante la lectura. Claro. Y claro, y es importante porque también trata de despertar la comprensión lectora, que ahora muchos capaz no la tenemos lo suficientemente desarrollada, ¿no? Y yo, por ejemplo, en charla que he tenido con niños más grandes, o sea, yo de algunos liceos, les he leído un cuento que es bien sencillo, una cosa bien cortita, del primer libro, que es Cartas a la Luna, ¿no? Es un relato epistolar de una joven estudiante que se queda en una materia, ¿no? Si bien está planteado en términos que ya ahora no se usan tan así, ¿no? De ir a los exámenes orales con el profesor y todo eso, pero el mensaje está bien claro. Entonces la joven viene a la casa, entonces la madre le dice, había comprado una moto aparentemente y tenía un cumpleaños, entonces le dice que quiere ir al cumpleaños y quiere andar en la moto. Entonces la madre le dice, no, si no salva los exámenes, ni moto ni cumpleaños, ¿no? Entonces la joven, con la característica, con la rebeldía de cualquier joven o un adolescente, decide escribir una carta, pero no una carta a cualquiera, le escribe una carta a la mejor amiga, pero que hace, personifica a la mejor amiga en la luna. Entonces la carta va dirigida a la luna, ¿no? Y bueno, en la carta le escribe a la luna que tiene un problema muy serio, le hace un relato de que una vez se había asustado
en una noche, porque que había aparecido la luna y se había dado cuenta que no era nada extraño. Y bueno, y después cuando se despide de la luna, se despide le dice: luna lunata, cara de gata, tu amiga todos los días, Luchita. Pero él ya le da un sobrenombre a la profesora, porque una le dice la flaca nariz de cigüeña, la otra cara de roca con chicharrón. Pero el mensaje es que no es una forma peyorativa hacia los profesores, es la forma clásica del adolescente, ¿no? Sí. Porque ya la mejor amiga le había puesto un sobrenombre que era Luna Lunata, cara de gata. O sea, el sobrenombre que le ponía a los profesores no era la forma clásica o sea, porque de repente los jóvenes ahora al profesor no le dicen en la cara, yo que sé, un sobrenombre que les han puesto, pelado o yo que sé, narigón, pero entre ellos dicen: mira, el narigón, me voy, tengo clase con el narigón, ¿no? Que no es ofensivo. Y son mensajes que van dejando, o sea, si bien no tiene una moraleja clara en el libro, sí dejan un mensaje, no son contenidos vacíos. Cuando se comprende, se entiende lo que se está leyendo, queda un mensaje, a mi entender, un buen mensaje. No es una lectura frívola, simplemente de entretenimiento. Y bueno, y en las escuelas me ha ido regio, porque yo he ido a escuelas, por ejemplo, que me han dicho que han venido personas a visitar con algún comentario a los niños, y se han tenido que ir antes, porque los niños llega un momento que empiezan a conversar todos. Y a mí yo tengo unas fotos de las últimas escuelas que he visitado, y bueno, los niños están todos quietitos, atendiendo. Y después a la hora de hablar, a la hora de hacer las preguntas, ¿viste? Todos levantan su manito. Sí, es atrapante la charla, y más allá de eso interactúan contigo, claro, conversan, ¿no? Esa forma de interactuar, es importante cómo ellos, y las preguntas interesantes que hacen. Por ejemplo, un niño me dijo: ¿por qué no escribí cuentos de la escuela? Y yo le tuve que explicar, digo: mirá, la escuela que yo iba es distinta a la escuela de ahora. Incluso los temas que se tratan ahora no son como los que se tratan en la escuela. No teníamos las 6 balitas, no se usaba el tema de la robótica, todo eso. Entonces, escribir un cuento con historias de la escuela, capaz que en algún momento puede ser útil, ¿no? Porque así como a veces contamos la historia, bueno, estaría bueno contar cómo era la escuela antes. Claro, empezar sí. desde el tiempo cuando nos hincábamos los rodillos en los maíces, ¿no? Claro. Hincaban madera. Y una cosa que me llama la atención, por ejemplo, en los niños, es el lenguaje totalmente distinto al que uso yo, ¿no? A mí me dicen palabras que yo nada más las había oído. Son palabras que para ellos son comunes. Sí, a veces porque son traídas de otro idioma, porque muchas palabras en inglés que se usan ahora, y algunas palabras que son ahí. Sí, es parte del cambio, ¿no? de la generación y los tiempos, claro. Y más la tecnología también, que tiene mucho que ver en todo eso. Me hablabas de que ¿cuántos libros tenés editados? Editado, que decía Relatos Gauchescos, que se me perdió, después estos 2. Y en esos otros 2 libros que aparecen ahí, aparecen cuentos míos, pero son libros en conjunto. El de Lolita Rubial es un libro que es cuento del taller, que todos los libros premiados en los talleres que participaron aparecen ahí. Y este es en sus 13, es el cuento editado ahí del taller de la Biblioteca de Florida, que dirige la profesora Carmen Roca. Yo estuve participando en los talleres ahí, aprendí mucho, se lo recomiendo si alguien quiere aprender a escribir, que vaya, porque es muy bueno. Y aparecen cuentos míos también, ahí en ese libro. Que así entonces son como recopilados de varios escritores, y lo llevan. ¿Qué te ha dejado con el tiempo, más allá de que vos me decías, está bueno eso, interactuar con los jóvenes, con los niños, pero qué te ha dejado en lo personal el escribir, la literatura en sí? ¿Te ha dejado algo? Sí, te permite 2 cosas. Una es esa paz interior y otra cosa es plasmar en el libro, en la letra, a veces lo que te gustaría, ¿no? El pensamiento de un mundo como debe ser. De hecho, por eso los 2 títulos dicen, uno dice: así veo el mundo, expresarte cómo ves el mundo,
y crear un mundo de fantasía. Pero es importante porque, yo qué sé, así como un músico crea una canción y le encanta cantarla, la canta y le da ese placer por lo que ha realizado, o un jugador de fútbol que hace un gol, eso es lo mismo, digo, es una sensación de bienestar, de tranquilidad, de sentir, yo qué sé, que hiciste lo que te gustó y cuando hiciste te salió bien o hiciste y ves que la gente lo acepta, se siente la misma sensación que puede sentir, yo digo, cualquier otro artista. Por ejemplo, yo les comparo un gran artista, por ejemplo, que la idea de él es llenar un estadio y ganar miles de dólares. Digo, cuando lo realiza, lo logra, se sentirá realizado, ¿no? Satisfecho. Y lo mismo, también escribir un libro y ir a una escuela y que me escuchen los chiquilines, es lo mismo. Te sentís realizado. Perfecto. ¿Y de acá para adelante tenés pensado continuar escribiendo o tenés algo también capaz que...? Sí, bueno, para adelante tengo dos proyectos. Uno, ya es una novela que ya tengo empezada, que va a ser un poco más para jóvenes, que ahí ya tengo el título, es El Círculo del Mundo D, que me introduzco en todo lo que es el mundo de la droga, cómo empiezan los jóvenes a consumir drogas, por qué, que para eso he tenido que hablar con muchos jóvenes, porque digo, yo no tenía mucho conocimiento, escuchaba lo que escucho en los informativos, pero realmente con un joven, cómo comenzó a consumir todo el mundo. Entonces, ese va a ser también el título, El Círculo del Mundo D. Tengo en mente que me encantaría, estoy escribiendo una obra de teatro, y me encantaría poderla presentar, al menos en Florida y en mi pueblo natal, en Trinidad. Ya con eso quedaría satisfecho, ¿no? No quiero, por ejemplo, tampoco que mi literatura se considere como una literatura de protesta, ¿no? Porque a veces es muy fácil, digo, yo he tenido ofrecimiento, ¿no? ¿Por qué no escribí tal cosa así y así? Nosotros lo respaldamos. Pero eso, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero es otra cosa. Escribir porque alguien te da un dinero para que vos escribas tal cosa, como lo puedo hacer yo que sé, ¿no? Es una forma. La otra forma es así, escribir lo que yo quiero, como me gusta, bueno, y como nadie me da nada, lo escribo lo que yo quiero. Sí, sí. Total libertad a la hora de expresarte Claro, en la literatura. libre pensador. Ah, bien. Bueno, que de esa forma, entonces, como un libre pensador, como decís, estamos ya más o menos llegando al final de la nota, muy interesante porque la literatura ya es muy interesante de por sí y todo lo que vos creás está realmente apasionante. Como decías hace un rato, alguien empieza a leer un libro y se va enganchando con la misma letra del libro. Eso es muy importante a la hora de escribir. Te felicitamos, conocemos algo de tu trabajo, otras cosas nos las has ido contando, seguramente vamos a tener mucho más Américo por las escuelas y por los distintos lugares presentando libros y bueno, será un gusto volverte a tener, si así lo gusta. Muy bien, ha sido para mí un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y sí, esperemos poder presentar pronto otro libro y bueno, vamos a ver que... Ya digo, acá en Florida he tenido buena recepción. Ahora en mi recorrida por el norte, espero también. A ver qué se recolecta por ahí. A ver qué se recolecta. Siempre hay apasionado por la literatura. Una de las cosas que yo cuento es que qué diferencia existe, por ejemplo, entre los chiquilines de una escuela por ejemplo, por nombrar un lugar cualquiera, ¿no? De Caraguatá o de Pintadito de Artigas, con una escuela de Maldonado o una escuela de Montevideo. La diferencia que existe, ¿no? entre unos y otros. Y aclaro siempre, no es que ni mejores ni peores, ni más lindos, diferentes, porque los medios son diferentes, ¿no? El medio en el que son medio diferentes, entonces es muy diferente. Claro, eso aparte, esta actividad que realizaste permite verlo, ¿no? Porque claro, al estar en distintos lugares presentando, interactuando con ellos, te das cuenta de esa realidad. Sí, yo estuve en un liceo rural, ya por la zona cerca de Caraguatá, que conversando con ellos miraban y no criticaron nada. Por ejemplo, decía una
una estudiante que pensaba ser arquitecta, no decía este escalón está mal hecho, dice, cuando yo soy arquitecta sí, voy a tratar de venir a este liceo o algo así, ¿no? Como andaba. Esto hay que mejorarlo. Ellos decían, esto hay que mejorarlo. En ninguna de las cosas que ellas pensaban para el futuro decía, lo que se está haciendo está mal, esto no sirve. Ellos decían, hay que mejorarlo. Eso me llamó la atención porque por lo general uno es más propicio a la crítica de lo que esto está mal. Yo no lo escuché nunca decir esto está mal. O sea, hay que mejorarlo. Bueno, te agradecemos nuevamente y bueno, están como siempre las puertas del programa abiertas para bueno, que difundas todo lo que realizás. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más programas.